Amigos, sean todos bienvenidos a mi canal una vez más. Chicos, miren, todavía me encuentro en un crucero y en el video de hoy les voy a hablar sobre cosas que deben de saber antes de venir a un crucero. Muchas cosas, la verdad, muy importantes que yo hubiera querido saber, que ahora ya las sé, entonces se las voy a dar a ustedes. Así que les recomiendo que se queden hasta el final de este video para que sepan y estén muy informados si están pensando venir a un crucero. Entonces ahí les voy a dar estos tips muy importantes. Así que no se diga más, empecemos con esto. Vamos. Ok amigos, miren, un poquito de contexto. Yo estoy ahorita en un crucero hacia Alaska. Nomás quería dejar saber eso. Vamos a empezar ahorita, vamos a empezar heavy. La primera cosa que deben de saber antes de venir a un crucero es que no todo está incluido, ¿ok? Yo pensé que todo venía incluido, pero no. Sí, la mayoría de cosas como la comida ya viene incluida, pero usualmente hay ciertos restaurantes a la carta que vas a tener que pagar extra. Igual con las actividades, muchas de las actividades del crucero no vienen incluidas. Por ejemplo, las de surfear, usualmente esa no viene incluida. Por ejemplo, esta que ven aquí, que es como una bola que te eleva y es como una plataforma que te eleva, una góndola, esa no viene incluida, ¿ok? Usualmente sí, muchas de las cosas no vienen incluidas, así que ahí les dejo el datito. La segunda cosa muy importante que tienen que saber es que, como dije anteriormente, no todo está incluido, pero es sobre el paquete de bebidas, ¿ok? Usualmente en la mayoría de cruceros, hasta donde yo sé, no te incluyen las bebidas alcohólicas, entonces eso lo van a tener que comprar extra y sale caro, ¿eh? O sea, yo la verdad no lo recomiendo, al menos que ustedes chupen de verdad, porque sí sale caro. Por ejemplo, en este crucero donde yo estoy, que se llama Anthem of the Seas, que es de Royal Caribbean, aquí la preventa antes de empezar el crucero, el paquete de bebidas alcohólicas ilimitadas, ese valía $65 por día, pero ojo, te hacen que compres toda la semana. O sea, si el crucero es de 7 días, a huevo vas a tener que comprar el paquete de bebidas por los 7 días. Entonces $65 multiplicado por 7 ya son como casi $500, ¿no? Ojo que eso fue la preventa, pero si lo querés comprar aquí, ahorita te cuesta como $120 por día el paquete de bebidas y lo tenés que agarrar por el resto de los días. Entonces, vuelvo y repito, yo la verdad no lo recomiendo, al menos que a ustedes les guste chupar mucho. Ya saben, eso, una de las cosas muy importantes que deben de saber, que yo no sabía, es que las bebidas alcohólicas no vienen incluidas y vas a tener que agarrar un paquete de bebidas. Y ojo, en ese mismo tema, también las bebidas, esto se me hace un poco ridículo, pero también las bebidas de Coca-Cola, todo lo que sea sodas de Sprite, Coca-Cola, Fanta, todo eso, tampoco vienen incluidas. De igual manera, vas a tener que agarrar otro paquete de bebidas. Así que si te gusta mucho tomar Coca-Cola o sodas, cosas así, vas a tener que agarrar otro paquete y lo vas a tener que agarrar por los 7 días. Es muy importante que sepan esto antes de venir a un crucero, ¿ok? Otra cosa muy importante que tienen que saber antes de venir a un crucero es que usualmente las piscinas, como pueden ver, usualmente son climatizadas. Así como ahorita yo ando en un crucero en Alaska, la verdad el clima está un poquito frío, pero las piscinas usualmente son tibias, y usualmente los cruceros también tienen zona de niños como área de niños. Entonces es muy importante que sepan esto, especialmente si vienen con familia, es que sí, usualmente las piscinas sí son climatizadas, aunque el clima esté helado, el agua de las piscinas está un poquito tibia, ¿ok? Ok amigos, y otro datito muy importante que deben saber antes de venir a un crucero es que sí pueden traer su propio alcohol, ¿ok? Cada crucero tiene sus propias reglas, pero por lo menos el Royal Caribbean, sí te dejan traer tu propia botella de alcohol, pero ojo, tiene que ser algún tipo de vino. Puede ser
vino rojo o champaña, o puede ser vino blanco, ¿ok? Y solamente está limitado a una botella por adultos. Por ejemplo, si yo vengo yo y mi mamá, yo puedo traer una botella en mi equipaje y ella puede traer otra botella en su equipaje. Así que un dato muy interesante, ¿eh? Yo les recomiendo que se traigan una de cada uno, un vinito rojo, una champaña y etcétera. Así tiene un poquito de variación, pero ojo, solamente son botellas de vino las que te permiten, no botellas de licor, no cervezas, nada de eso. Así que un dato muy importante que deben de saber antes de venir a un crucero, ¿ok? Otra de las cosas que deben de saber acerca de los cruceros es que usualmente cuando el crucero para a ciertas ciudades, muchas de las actividades del barco y restaurantes no funcionan, las cierran. Es algo obvio, yo sé, pero nomás algo que deberían de saber, pues si están planeando hacer alguna actividad o algo, planeen bien, porque cuando ya el barco llega a cierta ciudad, casi la mayoría de gente pues desembarca y se va a la ciudad, entonces no hay casi gente aquí que use las instalaciones, así que ojito con eso. Cierran casi la mayoría de actividades. Y muchos de los restaurantes a la carta usualmente los cierran también. Usualmente es como el buffet principal el que se queda abierto para las pocas personas que se quedan en el barco. Así que les dejo otra cosita que deben saber antes de venir a un crucero. Miren, otra cosita es un poco mínima, pero igual se la voy a decir. Algo que deben de saber es que usualmente los elevadores en los cruceros son bien tardados, ¿ok? A pesar de que hay muchos, aquí hay como 10 elevadores, más de 10 elevadores, usualmente son bien tardados, así que sean pacientes y si no, pues les va a tocar que bajar. Son muchos pisos, son como 15 pisos, pero sí algo muy importante que yo me di cuenta aquí, a veces he pasado más de 3 minutos esperando por un elevador, porque recuerden, somos casi como 5,000 personas en este crucero y hay mucha gente que quiere subir y bajar, entonces muy importante que sepan esto, sean pacientes con los elevadores, porque sí, usualmente son un poco tardados aquí en los cruceros. Otra cosa que deben de saber antes de venir a un crucero, y esta es una de las más como controversiales, pero es muy importante, es el internet. El internet aquí no viene incluido, ¿ok? O sea, el crucero tiene wifi y todo, pero el internet no viene incluido. Tenés que comprar un paquete de internet. Igual que el paquete de bebidas, te hacen que lo compres para toda la semana que vas a estar en el crucero. Entonces, no solo puedes comprar internet por un día, no, te hacen que lo compres por los 7 días, los 10 días, todos los días que vas a estar en el crucero te hacen que lo compres. Y es caro, creo que vale como 35, 40 dólares por día si querés usar el internet. Esto es algo que yo no recomiendo, al igual que el paquete de bebidas, porque la verdad el internet es malísimo. La verdad el internet aquí, el wifi es malísimo. Entonces la neta yo no lo recomiendo, al menos que de verdad necesiten, en serio necesiten internet para trabajar o qué sé yo, agárrenlo, pero desde ya les advierto, el internet de los cruceros es malísimo. Entonces no lo recomiendo, y mejor de hecho les recomiendo que se desconecten del mundo, que ocupen esta semana que anden en el crucero, que lo ocupen para desconectarse del mundo, para disfrutar sus vacaciones. Entonces por eso yo no lo recomiendo, pero si de verdad lo tienen que agarrar, sí lo tienen, pero ya saben que es bien lento, es malísimo el wifi de aquí del barco, entonces no lo recomiendo. Ok, mi gente, y otra cosa muy importante que deben de saber antes de venir a un crucero es el equipaje. Usualmente los cruceros no son tan estrictos como las aerolíneas a la hora de traer equipaje. En los cruceros sí te dejan traer, o sea, como que básicamente no hay límite. Yo traje una maleta de estas grandes. Puedes traer una de esas, puedes traer tu mochila, y si quieres traer otra maleta también la puedes hacer, hasta donde yo sé. Entonces ellos no son muy estrictos, no te ponen como límite de peso y cosas así. Entonces es muy importante que sepan esto, porque usualmente pues los cruceros son de 7 días en adelante, entonces les va a tocar que traer un maletón grande usualmente. Entonces ahí les dejo el detalle. Otra cosa que deben de saber antes de venir a un crucero es que no solo se vengan con short y así modo playa, no, yo les recomiendo que se traigan una ropita decente para una noche. Miren, unos pantaloncitos, una camisita aquí como para salir en la noche. Usualmente en los cruceros hay mucho entretenimiento, muchos shows,
shows, muchas cenas como lujosas y cosas así. Entonces te recomiendan traer ropa más o menos decente para salir como en la noche. Amigos, una cosa muy importante que deben de saber antes de venir a un crucero es este librito que ven aquí. Miren, el librito más importante, ¿ok? Es el pasaporte. Es muy importante que lo traigan porque usualmente en los cruceros uno va parando en diferentes países. Entonces siempre tienen que traer el pasaporte con ustedes y es muy importante que esté vigente, que no se vaya a expirar pronto porque posiblemente no los dejen meterse, ¿ok? Usualmente un crucero para en un lugar y es un país diferente, entonces a la hora de bajarse les van a pedir el pasaporte y a la hora de querer regresar al crucero se los van a pedir otra vez, ¿ok? Si no tienen el pasaporte no se van a poder subir al crucero y no van a poder ir a otros países. Quizás una de las cosas más importantes y más obvias, pero sí es el pasaporte, ¿ok? Y en el mismo tema también igual de importante es la tarjeta esta. Miren, Royal Caribbean es la tarjeta que te dan a la hora de hacer el check-in para poder abrir la puerta de tu cuarto. Todo está aquí. A la hora de hacer el check-in te hacen que pongas una tarjeta de crédito o algo que la linkees con esto. Entonces a la hora que querés pagar en el crucero simplemente usas esto. Si querés ir al bar a agarrarte un trago, pones esto y con esto te cobran. A la hora de querer entrar al cuarto te piden esto. A la hora de bajarte al barco te piden esto también. Entonces cualquier cosita siempre te piden la tarjeta que usan para abrir el cuarto. Entonces muy importante igual que no pierdan esto. Amigos, otra cosita que deben de saber antes de venir a un crucero es que si compran alcohol aquí en el crucero, usualmente no te dejan que te las lleves y te las tomes el mismo día, ¿ok? O sea, podés comprar botellas de alcohol en las tiendas, pero las botellas se las entregan usualmente el último día o el día antes de salirte del crucero. Te las entregan a tu cuarto, ¿ok? Yo compré estas dos botellas de whisky de Johnnie Walker por $55. 1 litro cada uno, y no te dejan que te las lleves y te las chupes ahí, no, te las guardan y te las entregan el último día antes de salir del crucero. Ok amigos, y otra cosa muy importante que deben de saber antes de venir a un crucero, y quizás una de las más importantes, es que los cruceros te cobran obligatoriamente propina. Por ejemplo, aquí en Royal Caribbean ellos te cobran $18.50 por día por los 7 días del crucero por cada persona que se está quedando. Entonces, por ejemplo, si me estoy quedando yo y mi mamá en una cabina, me van a cobrar $18.50 a mí por los 7 días y luego a mi mamá le van a cobrar lo mismo. O sea, automáticamente te cobran la propina. Y según eso va para los miembros del staff, los de housekeeping y todo eso, ¿ok? Pero ojo, si vas a comprar bebidas al bar, te cobran el 18% de propina también obligatorio automáticamente. Yo no lo sabía, la verdad me dejó impactado. Pero no sé, quizás así funcionan los cruceros, no lo sé, pero ojito, tengan eso en cuenta cuando vengan, si les van a cobrar la propina. Y ojo, usualmente te la cobran a la hora de agendar, a la hora de que agendes tu crucero, te lo cobran ahí, o las propinas las puedes pagar el último día del crucero también. Pero algo muy importante que yo no sabía, los cruceros te cobran la propina automáticamente, ok, ojito con eso. Ok mi gente, con esto concluimos este video de cosas que deben de saber antes de venir a un crucero. Posiblemente me faltaron muchas. Esta es mi primera vez que yo he venido a un crucero y son muchas cosas que la verdad que yo me he dado cuenta y que hubiera querido que alguien me dijera antes de venir a un crucero. Entonces decidí hacer este video para darle esos tips y esas cositas a ustedes. Si saben de muchas cosas más, déjenmelo saber allá abajito en los comentarios. No se les olvide dejar su like y no se les olvide suscribirse a mi canal, ok. Nos vemos hasta la próxima, ok. Bye.